Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Lila Pons. A mí me toca hablar sobre o exponer sobre el portafolio de Derecho Comercial, sobre las costumbres mercantiles. ¿Qué es la costumbre mercantil? Se dice que es una conducta social colectiva conciliable con la ley dispuestas para ello. Está plasmada de manera pública y uniforme y también está reiterada con la certeza de ser la expresión de una regla del derecho. La costumbre ha cumplido una función de gran importancia en la formación del derecho escrito, puesto que se ha presentado como antecesoras de una tendencia cultural del hombre hacia el orden. 2. Elementos de la costumbre mercantil. ¿Cuáles son los elementos de la costumbre mercantil? No debe ser contraria a la norma legal o a la ley. Debe ser practicada y observada públicamente. También la práctica debe ser generalizada, es decir, que se aplique a toda la comunidad. El ejercicio de la costumbre debe ser observada a lo largo de los años, siempre de la misma forma, para que se realice un respaldo en el cumplimiento o no de las normas legales vigentes. La costumbre será aceptada por las personas que la observen, siempre y cuando tenga la plena convicción de que esta ha surgido de una forma jurídica. 3. La analogía en materia comercial. ¿Qué es la analogía? Es la aplicación extensiva de la norma jurídica para las situaciones que ella no regule expresamente. También para su operancia se requiere de la ausencia de la norma jurídica expresa aplicable al caso y a los demás. También se requiere que se trate de casos semejantes o análogos. 4. Orden de la aplicación de la ley comercial. En el Código Comercial se establece en el artículo 1 que la ley comercial rige los actos de comercio, sean o no comerciantes, las personas que en ellos intervienen y las acciones que resulten, cualquiera de estos actos relacionados con lo mismo, se regula conforme a lo dispuesto en el Código Judicial. En el artículo 10 se dice que a las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que establezcan sucursales en la República, o sea, en Panamá, no podrán hacer de ella operaciones a que no tengan derecho en su país. En su país o en el domicilio o donde ellos van a establecer a establecerse. En el artículo 11, las sociedades que aunque estén constituidas en el extranjero tengan en Panamá el objetivo principal de su empresa, estarán sometidas a disposiciones que se encuentran reguladas en este código. Los actos de comercio por destinación. Uno de ellos es la adquisición de bienes a títulos onerosos con destinos a enajenarlos en formas iguales o la enajenación de los mismos. En la adquisición a títulos onerosos de bienes inmuebles con destinos a arrendarlo, también está recibos de dinero a intereses. Esta puede ser con garantía o sin garantía, con el objetivo de un préstamo. También está lo que es la adquisición o enajenación a títulos onerosos de establecimientos de comercio y prendas, como también está el arrendamiento. Está lo que es la intervención como asociados en la constitución de las sociedades comerciales, las operaciones bancarias, están las empresas o obras o construcciones, también están las empresas promotoras de negocios y compra. Esta también se encuentra regulado en el artículo 2 del Código de Comercio. Ejercicio del comercio y las limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones del comercio? Se encuentra tipificada en el artículo 33 del Código de Comercio, donde se prohíbe
el ejercicio de comercio, así como el desempeño de cualquier cargo en las sociedades mercantiles. Entre ellas podemos encontrar a los que por sentencia ejecutoria hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, por falsedad, por peculado, por cohecho o por concusión. También están los quebrados o concursados no rehabilitados. En el artículo 23 del Código de Comercio establecen el ejercicio del comercio y la industria queda sujetada a los principios de lealtad y la buena fe mercantil. Esto establece que cualquier acto intencional y doloso que sea capaz de crear confusión por cualquier medio respecto al establecimiento o productos o servicios o cualquier actividad comercial o industrial en competidor. También está toda aseveración falsa en el ejercicio del comercio. Diferencia entre comerciante individual versus comerciante social. Los comerciantes individuales son personas naturales titulares de una empresa mercantil. Son comerciantes individuales quienes ejercen en nombre propio y fines de lucro cualquier actividad que se refieren basados en las leyes tipificadas en el Código de Comercio. También está lo que son los comerciantes sociales. Los comerciantes sociales son las personas. El comerciante social es una entidad formada por dos o más personas que realizan un contrato solemne en el cual los socios ponen en común determinados bienes o actividades con el móvil del lucro a fin de repartirse los beneficios de los negocios al cual van a dedicarse. En el artículo 28 podemos encontrar es comerciante quien tiene la capacidad legal de realizar por profesión y en nombre propio actos de comercio. Razón social versus razón comercial. La razón social es el nombre con el que se constituye una empresa, ya que aparece tal como en el documento público o privado o de la Constitución, en los documentos posteriores que la reforman. La razón comercial es el nombre cualquier signo que identifique a una empresa, a una actividad económica de una empresa o un establecimiento de comercio. Esta se encuentra tipificada en el artículo 36, donde dice: todo comerciante ejercerá el comercio y firmará cualquier documento relativo a su giro con un nombre que constituirá su firma o la razón social. Registro mercantil en la actualidad. El registro mercantil en la actualidad constituye una sección de registro público establecidos en la capital de la República de Panamá y se regirá conforme a las disposiciones orgánicas y reglamentarias establecidas en la Constitución. Esa la podemos encontrar en el artículo 55 del Código de Comercio. Entre el registro mercantil comprenderá la matrícula general de los comerciantes en nombre individual y de las sociedades mercantiles. También se va a encontrar lo que es la matrícula de las naves mercantiles, también lo que es la inscripción de los actos de comercio de cualquier otro sujeto a registro. Esa se encuentra tipificada en el artículo 56 del Código de Comercio. Clasificación de las sociedades. Las sociedades en el artículo 149 dice que las sociedades son dos o más personas jurídicas que forman una sociedad de cualquier tipo o una o más de ellas. Podrán ser varios accionistas, directores, dignatarios, administradores, apoderados o liquidadores de la misma. Esta se divide en sociedades civiles y comerciales. En Panamá tenemos lo que es la sociedad civil,
Las sociedades civiles no realizan actividades mercantiles contrarias a las sociedades mercantiles, comerciales, perdón. Las sociedades nacionales extranjeras y mixtas. Las sociedades extranjeras se constituyen bajo las leyes internacionales y ahí tienen su domicilio principal. Las sociedades mixtas constituyen un capital público y privado. Esto se encuentra en el artículo 60, donde dice: las sociedades comerciales extranjeras que quieran establecer o crear sucursales en la República de Panamá debe presentar un registro para su inscripción. Además, el testimonio de protocolización de sus estatutos, contratos y demás documentos referentes a la Constitución. El último balance y de sus operaciones y un certificado de estar constituidas y autorizadas con el arreglo a las leyes del país respectivo, expedidos por el cónsul de la República y en dichos países, y sus defectos por el de una nación amiga. Las sociedades matrices o subordinadas, que pueden ser filiales y subordinarias. Las sociedades subordinadas dependen de otras sociedades que los controlan. Constitución, disolución y transformación de las sociedades mercantiles. La constitución de cualquier sociedad mercantil en Panamá requiere de la suscripción de un acuerdo, del cual debe presentarse ante el notario público con el fin de redactar su correspondencia, su correspondiente escritura. Su correspondiente escritura es pública. Esta se encuentra en el artículo 4 del Código de la Ley, creo que es la ley, no, de 1927, creo que es. La disolución de las sociedades mercantiles se pueden dar bajo las siguientes causas: cuando el término se venció, por acuerdos de socio, por imposibilidad de seguir realizando el objeto, la actividad, y por haber incumplido con el objetivo. Esta disolución se puede dar parcial cuando el socio deja la sociedad, y total cuando cuando se decide disolver la sociedad. La transformación no es más que el cambio que tiene una compañía, que pasa de un tipo de sociedad a otro distinto del que tiene, conservando la misma personalidad jurídica. Esta se debe dar mediante la publicación del acuerdo que los socios o la persona va a transformar. Debe ser publicado 3 veces en el boletín oficial del Estado y en los periódicos. Debe tener vaya circulación en la provincia o en la provincia donde está establecida. También está el otorgamiento, que se le deben otorgar las escrituras públicas, a la cual debe inscribirse en el registro público y que adicional debe contenerlo. Fusión y escisión de las sociedades mercantiles. ¿Qué es la fusión? La fusión es la unión de dos empresas o de dos sociedades con el objetivo de fusionar como una sola. Esta sociedad, para esta sociedad que se requiere fusionar, se llama fusionada, mientras la sociedad que persiste se le llama fusionantes. El artículo 501 establece lo que es la fusión de dos o más sociedades, que podrá hacerse siempre que proceda al acuerdo de cada una de ellas, conforme a la ley y los respectivos contratos sociales. La encontramos en la ley 32 de 1927. En la escisión consiste en la división de activo
en la división de activo, pasivo y capital de una de las sociedades para formar dos o más distintas. Esta se encuentra regulada en la Ley 85 de 2012. Tipos de sociedades nacionales y extranjeras. Podemos encontrar lo que son sociedades colectivas general, que se encuentra tipificada en el artículo 297, que establece que al igual en otros países los socios tienen que tener la misma responsabilidad civil limitada. En la sociedad anónima limitada también es conocida como sociedad de responsabilidad. Esta puede tener entre 2 y 20 socios, sin restricciones en cuanto a su nacionalidad o residencia. En la sociedad civil está permitida en el Código de Comercio por la Ley 24 de 1996, donde establece la responsabilidad de los socios, que la responsabilidad que tienen los socios es ilimitada. La sociedad comandita está amparada por la ley anterior. Esta sociedad funciona como un híbrido entre la colectiva y una anónima, donde por lo menos debe tener responsabilidad limitada, mientras el resto de los socios se limita a su capital suscrito. Esta se divide en sociedad en comandita simple, que está tipificada en el artículo 330 del Código de Comercio, y la sociedad comandita por acciones en el artículo 347. También encontramos lo que son sociedades anónimas extranjeras, donde dice que la legislación panameña permite validar las sociedades anónimas extranjeras presentando algunos documentos en la oficina del registro público. Y encontramos lo que es la sociedad o cooperativa. Sociedad cooperativa, que estas son asociaciones formadas por personas naturales sin fines de lucro, que tienen como norte planificar y realizar actividades de trabajo o de servicios de beneficio económico. Esta se encuentra tipificada en la Ley 38 de 22 de octubre de 1980. Y esta se divide en dos que son asociaciones accidentales o en cuentas en participación. Está en el Código de Comercio en el artículo 489. ¿Qué es el gobierno corporativo? Es el sistema por el cual las sociedades son dirigidas y controladas. En la estructura de gobierno corporativo se especifica en la distribución de derechos y responsabilidades entre los distintos participantes de una organización corporativa o de la sociedad. Es el comercio electrónico. Esto a forma de transacción o intercambio de información con fines comerciales, en las que se interactúan utilizando el internet en lugar de hacerlo físicamente. Esta se encuentra en la Ley 5 del 22 de julio de 2008, en el artículo 2, numeral 5. Otras personas que se ejecutan actos comerciales, la ley declarará comerciales. Se establece que la ley declarará comerciante a todos los individuos que teniendo capacidad legal para contratar o ejercer por su propia cuenta actos de comercio. También se llama en general comerciante toda persona que hace profesión de la compra o venta de mercaderías. También son comerciantes los que son los libreros, meseros y tenderos. También son comerciantes los que por habitualmente en las cosas que no miden, venden por metros o litros, en las que pesan por lo menos kilogramos. Y muchas gracias.